Distinguir y describir lo que está delante de los ojos requiere encima estudios específicos y trabajosos. Estas fueron las palabras que Husserl utilizó para reclamar la necesidad imperante de métodos establecidos que le dieran la aproximación científica a la fenomenología. Mi nombre es Arlaid de Jesús Méndez Gómora, soy alumna del doctorado en Educación en la Universidad de Expo y actualmente curso la asignatura de Epistemología y sus problemas del conocimiento. En esta tarde voy a compartir con ustedes mi reflexión en torno al tema de la fenomenología. Comenzaré por hablar un poco acerca de su creador, el filósofo Edmund Gustav Albert Husserl, quien nació en Moravia, actualmente República Checa, y vivió en el periodo de 1859 a 1938. Husserl afirmó que el ser humano es un ser que se cuestiona de manera consciente todo lo que le pasa a su alrededor, y que además de cuestionárselo, también es consciente de sí mismo. Para este autor, la verdadera tarea de la filosofía es estudiar las vivencias, ya que es en ellas donde se expresa la conciencia en una actitud natural. La esencia de las vivencias tiene un lado subjetivo y otro objetivo. El subjetivo denominado noesis y se identifica por la utilización del verbo en subjuntivo, por ejemplo, vivido, y la parte objetiva que se denomina noema y esta se extrae con el verbo en infinitivo, por ejemplo, vivir. Entrando en materia, la palabra fenómeno proviene del griego que significa aparecer, mostrar su luz. Y es ahí donde podemos captar la luz, tal como son los fenómenos, sin que se interpongan nuestras suposiciones, racionalizaciones e intelectualizaciones, es decir, en una conciencia natural, donde yo formo parte de un mundo y adquiero experiencia, para tomar conciencia de este mundo y de sus problemas, para entonces aprender a ver lo obvio. Dicho de otra manera, lo evidente se hace consciente. Existen dos tipos de fenómenos, los fenómenos físicos que carecen de intención y los fenómenos psíquicos que tienen intencionalidad. Estos últimos nos llevan a la conciencia intencional, depositada en un objeto que ha de llamarse objeto intencional. Tal como lo menciona Husserl en su libro Ideas relativas a la fenomenología pura, la conciencia no está centrada en describir habilidades ni capacidades, sino en describir una realidad extramental. Dicho de otra manera, la conciencia siempre es conciencia de algo, porque nunca está vacía. Puntualmente, la fenomenología, como lo define el autor en su libro Lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna y del Tiempo, es la exigencia de ir a las cosas mismas y consiste en describir, sin prejuicios, y apegarnos a las operaciones de la conciencia que nos llevan a percibir la realidad tal como se presenta. Husserl propone captar las vivencias mediante el método fenomenológico que se resume en 4 etapas. La primera de ellas, denominada descripción fenomenológica, que consiste en la descripción del fenómeno tal como aparece. Ello implica una captación desprejuiciada, sin estereotipos ni calificaciones, es decir, no es buena ni mala. Esta descripción es la que Husserl llamó epogé, que consiste en poner entre paréntesis cualquier juicio de valor respecto al fenómeno. Por ejemplo, si una manzana es deliciosa o no, carecerá de utilidad para la descripción fenomenológica porque lleva implícita una opinión subjetiva del objeto. La siguiente etapa es la reducción diética, que implica que un hecho se reduzca a su esencia. Se eliminan características que no son necesarias para el objeto, lo superfluo. Por ejemplo, si un árbol con esferas se presenta ante el mundo, las esferas no son características esenciales para el árbol, no lo definen, seguirá siendo un árbol aun si no las tiene, pero su raíz, su tronco y su copa sí son características inherentes a este objeto. Sin ellas dejará de ser lo que es. La tercera etapa es la reducción filosófica, que consiste en vigilar las opiniones, las creencias, supuestos y prejuicios, y a lo que queda se le denomina residuo fenomenológico, o conciencia pura. Por ejemplo, ante un hecho, como lo es el aborto, si lo consideramos desde nuestras creencias religiosas y lo abordamos desde una perspectiva de pecado, estigmatizaremos el hecho y nuestra perspectiva se verá influenciada por este hecho y esta creencia. Finalmente, la cuarta etapa es la reducción trascendental, donde se enfatiza en la necesidad de ver a los objetos desde varias perspectivas para ampliar nuestra visión de él y resaltar el marco de referencia, ya que en el mundo solamente se puede estudiar desde el punto de referencia del sujeto, sin el cual no habría mundo. A modo de conclusión, la existencia consiste en percibir lo que está a nuestro alrededor. Dicha percepción se realiza en las vivencias, que la conciencia denomina realidad. Las vivencias tienen una parte objetiva y una subjetiva. Para la fenomenología es importante realizar una descripción objetiva, separada de suposiciones, creencias, juicios e intelectualizaciones, que permitan
extraer el epogeo de los fenómenos, considerando la reducción diética para quitar aquellas cosas que no son inherentes a la esencia de los hechos. Además, vigilando en todo momento nuestras creencias, emociones, vivencias e intelectualizaciones, para que no incidan en la descripción de la vivencia natural. Y finalmente, considerando el marco de referencia desde el cual se está percibiendo el hecho, y separarme de él para ampliar el campo de estudio y analizarlo desde varios enfoques hasta llegar a la conciencia pura. La aplicación del concepto de fenomenología dentro de la educación se encuentra centrada en la descripción de nuestros estudiantes, sin juicios de valor ni estereotipos, donde los observaremos como personas con características esenciales. Esto nos permitirá tener una relación y fomentar una vivencia natural. Pareciera contradictorio si partimos del hecho de que nos solicitan un diagnóstico al iniciar el semestre, donde plasmamos categorizaciones de nuestros estudiantes para poder elegir estrategias didácticas específicas de acuerdo a las necesidades que se muestran en este diagnóstico. Sin embargo, este documento solo será un punto de partida, no determinará la relación con nuestros estudiantes. Por otro lado, es necesario fomentar en nuestros alumnos observaciones fenomenológicas que les permitan un contacto consciente con el mundo y los alejen de conductas automatizadas.